El cristiano y las autoridades civiles, ese es nuestro tema de este domingo y del próximo, basado en este pasaje de Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 7. En el prefacio a la carta a los romanos, está escrita en 1522 por Martín Lutero, él escribe esto: esta carta, refiriéndose a Romanos, es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra. Él está pensando en la epístola a los romanos, no en lo que él está escribiendo. Él dice que debe ser conocida, que cada cristiano la debe conocer. Dice, es digna de que se conozca de memoria, palabra por palabra, sino también que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Esta es la importancia que Martín Lutero le daba a la epístola a los romanos. Recordemos de paso que en la epístola al apóstol Pablo a los romanos es donde Martín Lutero encuentra la explicación y la liberación para su alma atormentada por la justicia de Dios. Al leer y estudiar esta epístola, nos aconseja a ocuparnos, dice Martín Lutero, a ocuparnos en Cristo y en el Evangelio, de modo que reconozcamos nuestros pecados y la gracia divina. No solamente nuestros pecados, sino también la gracia divina. Y luego luchemos con el pecado como se nos ha enseñado en los capítulos 1 al 8. Entonces, ¿qué tenemos en los capítulos 1 al 8? Dios nos enseña cómo podemos luchar contra el pecado, descubriéndonos primero la pecaminosidad en nosotros mismos. Eso lo vamos descubriendo en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Después, dice él, cuando hayamos llegado al capítulo 8, bajo la cruz y el sufrimiento, allí aprenderemos bien cuán consoladora es la doctrina de la eterna providencia de Dios de que hablan los capítulos 9 al 11. Entonces, primero, luchar contra el pecado. Luego, cuál es la riqueza y lo consolador de la doctrina de la providencia de Dios. Entonces, en los capítulos 1 al 11 tenemos la presentación doctrinal, algo que dijimos hoy día en la escuela dominical. De los capítulos 1 al 11 tenemos la presentación doctrinal del Evangelio. Y luego de los capítulos 12 al 16, las conclusiones prácticas que resultan de esta doctrina. Porque el Evangelio no es solamente algo para la mente, es para la vida. El Evangelio es vida, se expresa en nuestra vida. El tema principal de Romanos, de principio a fin, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, es el Evangelio. La definición doctrinal del mensaje del Evangelio, contenida en los primeros 11 capítulos, sirven como base para considerar las implicaciones personales del Evangelio y cómo deben manifestarse en la vida del creyente. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Y luego, ¿cómo se manifiestan en la vida del creyente? En palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Los árboles se conocen por sus frutos. Y un creyente se conoce por sus frutos. No por lo que él dice, sino por cómo es su carácter, cómo se comporta. Esta manifestación o aplicación del Evangelio es la respuesta del creyente al despliegue de la gracia de Dios en Cristo. ¿Cómo puedo responder adecuadamente al amor de Dios? Lo vimos en esta mañana haciendo un símil en el matrimonio, ¿verdad? O sea, por amor me restrinjo, por amor yo mismo me prohíbo algunas cosas, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí, así es. O sea, cuando nos casamos, hasta el oficial del registro civil tiene las cosas claras, porque dijo que debía de abstenerme de las otras.
y abocarme solamente a quien en ese momento yo tomaba voluntaria y conscientemente como mi esposa. Entonces, por amor, nosotros respondemos. ¿Cómo respondemos? Entregándome totalmente a Dios para vivir conforme a su voluntad. Otra respuesta sería una respuesta errónea. Otra vez, si vamos al ejemplo del matrimonio, imaginémonos. Entonces sí, yo te amo, pero mira, de tal día a tal día del mes yo voy a estar en otro lado porque tengo otros compromisos. Y eso va a ser así para toda la vida, así que sí, yo te amo, pero voy a tener otra casa. No sé, como que ahí... No, eso no corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondemos adecuadamente al amor de Dios? Entregándome totalmente a Dios para vivir conforme a su voluntad. Esta es la verdadera orientación del cristianismo, ya que hemos recibido el favor de Dios, la gracia de Dios, que es nuestra salvación. Esta nos motiva a servirle, y este es un servicio que es expresión de nuestra gratitud a Él. ¿Por qué le servimos? Porque le amamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque eso le agrada a Dios. ¿Cómo se resume la ley? El Señor lo dijo, ¿cierto? El primer mandamiento grande, el principal, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice, ¿cómo es? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no existe, es ridículo que alguien pueda decir, no, yo amo a Dios, pero aborrece al prójimo. No, ¿sabes qué? Te estás engañando. Tú no amas a Dios. Porque si tú amaras a Dios, amarías al prójimo. Una es consecuencia de la otra. Entonces, el servicio que nosotros damos a Dios es expresión de nuestra gratitud a Él. Luego de exhortarnos a dedicarle nuestra vida a Dios, nos da la perspectiva correcta, la perspectiva divina del servicio, culminando en el capítulo 12 con el patrón o medida correcta que hace a la calidad de ese servicio. Vamos a suponer otra vez un matrimonio. El matrimonio es un ejemplo a considerar, es una muestra de lo que es la relación de Cristo con la iglesia, de Cristo con el creyente. Y en el matrimonio la esposa le dice, sale de aquí para afuera, ella ama mucho a su esposo, y el esposo llega del trabajo, entonces sirven un plato, la comida, y hace así, sírvete. O, como también he sabido, en la olla hay comida. Entonces, ¿está cumpliendo cabalmente con ese servicio? ¿Es correcto eso? No es correcto, ¿verdad? No es una expresión de amor, no es una expresión de afecto. ¿Es un servicio, es un trabajo? Claro que sí, pero debiera ser orientado y debiera ser motivado por el amor. Con nuestro Dios es similar. De esto que es conocido, que es cotidiano, podemos también llegar a lo que es desconocido para nosotros, a lo que no vemos, a lo intangible que es nuestro trato con Dios. Entonces, hablando de la calidad de ese servicio, ahora bien, la transformación que el Evangelio produce afecta a todas las áreas de nuestra vida. Así debe ser, algo que conversábamos. El Evangelio, una vez que llega a la vida de la criatura,
afecta a toda la criatura. Es imposible que no la afecte. Y así debe ser. Por lo tanto, nosotros debemos sospechar si tenemos una pretendida relación con Dios y a la vez no han sido transformadas nuestras actitudes. Nuestro estilo de vida solo se ve cambiado cuando participamos en un servicio religioso. De eso tenemos que sospechar, ¿no? O sea, estos son los que son creyentes solo cuando están dentro de un grupo de adoración. No, eso no es así. Eso, algo extraño hay ahí. Pero ese no es un verdadero creyente. Ahora, por lo mismo es que la invitación a examinarnos es constante en las Escrituras, porque el peligro del engaño existe, es real, y hay mucha gente engañada, millones engañados. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, aquí Jeremías lo que está diciendo, ¿saben qué? Estamos lejos del Señor. Pero no hagan nada porque yo los diga. No, escudriñemos nuestros caminos, cada uno vea por dónde va y vuélvase, porque está seguro de que si esa búsqueda es sincera, si ese pensar estoy haciendo lo correcto, Dios le va a hablar y decir, ¿sabes qué? No estás haciendo lo correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vuélvete. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 28, el apóstol Pablo les dice a los corintios, por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo. A veces en las congregaciones pensamos que esto está dirigido a otros. Pruebe cada uno a los demás si está en lo correcto. No es así. Pruébese cada uno a sí mismo. Debo examinarme. Segundo a los Corintios 13:5, vuelve el apóstol a insistir sobre lo mismo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Se fijan? Hay un énfasis a probarse, a examinarse. Gálatas capítulo 6 versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos hay que creen ser creyentes y no son nada, pero se engañan a sí mismos? Santiago capítulo 1 versículo 22, es muy práctico esto porque dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué más dice? Engañándoos a vosotros mismos. Entonces está directamente, íntimamente relacionado el examinarse con la posibilidad del engaño, y nos previene vez tras vez las Escrituras a lo mismo. Versículo 26 también de Santiago capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros, mire qué práctico, y no refrena su lengua, que engaña su corazón. La religión del tal es vana. A la luz de estos pasajes y de otros de las Escrituras, entonces debemos abandonar la falsa piedad dominical. ¿Sí? Esa piedad que solo se ejercita en domingo. Y la perniciosa falsa piedad privada. Esa piedad que me hace que en lo privado nada más yo sea de alguna manera de evidencia de ser creyente, pero en lo público no hay distinción entre un creyente y un no creyente. Debemos abandonar eso. Ambas, tanto la piedad dominical como la falsa piedad privada, están relacionadas con el engaño y han contribuido a que, a pesar de los años transcurridos desde que el Evangelio llegó a Chile y del porcentaje cada vez mayor de quienes se declaran evangélicos en nuestro país, nuestra fe sea irreversible
en el acontecer nacional. Nuestra fe sea incapaz de transformar la sociedad y solo sirva muchas veces para traer vergüenza y oprobio al Evangelio de Cristo. El Evangelio, nos dice Pablo en la epístola a los Romanos, es poder de Dios para salvación. No es para el espectáculo irrisorio de los impíos, como lamentablemente en muchas congregaciones se estila. Por el Evangelio somos pecadores justificados gratuitamente por su gracia. Hemos muerto al pecado y nos deleitamos en la ley de Dios. Por el Evangelio servimos a Dios y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y ofrecemos un culto racional. Que esto es capítulo 12, el primer versículo. Ahora, ¿cómo se relaciona nuestra fe con las autoridades civiles? ¿Hay relación entre ellas y el servicio a Dios? Como ustedes saben, los títulos en nuestras Biblias no son inspirados. La palabra inspirada de Dios son los versículos como tal, no los títulos. Sin embargo, hay algunos títulos, y la mayoría están muy bien puestos. Y aquí sobre el capítulo 12 en sus Biblias seguramente hay un título, ¿verdad? ¿Qué dice el título? Deberes cristianos. Deberes cristianos, ¿cierto? Y ese título abarca todo el capítulo 12 y también el capítulo 13. Entonces dice que son deberes. ¿Y son deberes para todos? Dice, ¿para quiénes? Para los cristianos. Para los cristianos. Entonces, si yo me digo cristiano, aquí están unos deberes que yo debo cumplir. ¿Sí? Y comienza este versículo en el capítulo 13 con una palabra extraña. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí en el capítulo 13? ¿Cómo dice? El versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Sométase. Sométase. ¿Le suena eso a una sugerencia? Es una orden. Es una orden, es un imperativo. No es una recomendación. No es algo potencial. O sea, mira, si tú crees que está bien, hazlo. ¿Verdad? No está dejado al arbitrio de quien recibe esto, sino que es una orden de alguien superior. ¿Quién es ese alguien superior? ¿Quién nos dice sométase? ¿Quién es? Dios. Dios por medio del apóstol Pablo. Pero es Dios. Sométase. ¿Habrá una acción más antinatural que esta? ¿Voluntariamente, hermanos, nos sometemos? ¿Verdad que no? A los niños hay que enseñarles a obedecer. Ellos no nacen con eso. Quisiéramos. Y algunos se ilusionan pensando de que no necesita el niño ser enseñado a obedecer. Porque no, él ya va a obedecer cuando grande, cuando madure. No obedece cuando niño, cuando grande menos. Eso lo sabemos todos los padres. La palabra que aparece aquí también aparece en Gálatas capítulo 2 versículo 5, pero ahí con una connotación negativa. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién quería ejercer sometimiento sobre el apóstol? Otros hombres que venían con otro evangelio y querían someter al apóstol y a quienes estaban con él a estas prácticas anticristianas. Y él dijo, no, por ningún motivo nos sometimos a ellos. Pero encontramos esta misma palabra en otros lugares. Por ejemplo, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Santiago
Capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. No es porque ellos se lo merecen, no. Es por causa del Señor. La palabra es la misma y proviene de una palabra griega compuesta que significa poner debajo, estar bajo, subordinado, sometido, sujeto. Y es la misma definición que nos entrega el diccionario. Pero algunos pueden estar pensando: ¿no será esto una enseñanza puntual y local? O sea, ¿no será algo que el apóstol Pablo les dijo aquí a los romanos? Y solamente para ser ejercida ahí en Roma o en el Imperio Romano, pero que no tiene nada que ver con nosotros. La verdad que la respuesta es negativa, porque esta enseñanza aparece en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 3, mire cómo dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Debemos orar por quienes nos gobiernan. No significa que estemos de acuerdo con lo que están haciendo. No. Debemos orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios refrene el mal intrínseco que hay en el hombre que no conoce al Señor y que quiere hacer su propia voluntad. Para que Dios refrene eso, pero también para que Dios bendiga los buenos propósitos, porque dentro de todas estas cosas hay algunas cosas buenas. Entonces necesitamos orar por ellos. Tito, capítulo 3, versículos 1 y el versículo 8 también, les dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Clarísimo ahí en el versículo 1. Versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, se fija, es solo para los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13 al 17, ya lo mencionamos antes, muy cortito, pero veamos el contexto. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Y la libertad significa que puedo hacer lo que quiero? No. La libertad significa que soy libre para hacer el bien, para hacer el bien al prójimo, para hacer el bien que a Dios le agrada. Para eso tengo libertad. Como creyentes, debemos reconocer que Dios ha establecido los gobiernos. Daniel capítulo 4 versículo 17 nos enseña: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí no estamos haciendo apología por un tipo de gobierno ni por un tipo de gobernante. No nos confundamos. Tal vez estemos tentados a pensar que este sentimiento
debe ser solo a gobernantes buenos y sabios. O sea, someterme a un buen gobernante, claro, con gusto, una persona buena y honesta y correcta, está haciendo lo bueno, entonces me voy a someter de buenas ganas a él. Pero si pensamos así, hermanos, una vez más nos equivocamos. ¿Por qué? Daniel escribió y sirvió en tiempos de Nabucodonosor, un rey sanguinario y cruel como pocos en la historia de la humanidad. ¿Y qué vamos a decir de Pedro y de Pablo? Ellos ministraron en tiempo de un emperador romano conocido por su crueldad, por su locura, por sus caprichos, por sus desviaciones, Nerón. Y ellos escriben estas cosas estando gobernado el imperio por este loco. Además, siglos después, en medio de las persecuciones, los líderes cristianos seguían diciendo y predicando lo mismo. Por ejemplo, algunos en la historia. Justino Mártir, él murió el año 165 después de Cristo. En su tiempo, el emperador romano era Marco Aurelio. Él escribe: en todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que asignáis los impuestos ordinarios y extraordinarios, como Jesús nos ha enseñado. Miren, Marco Aurelio no era ningún santo, pero este hombre, Justino Mártir, decía: miren, nosotros somos dignos de consideración, porque nosotros pagamos todos los impuestos, los ordinarios y los extraordinarios, como Jesús lo ha mandado. ¿Dónde lo mandó Jesús? ¿Recuerdan alguna frase que se repite hasta el día de hoy? Se lo saca de contexto. Pero Jesús lo dijo: dad a César lo de César, lo que le pertenece a César, y a Dios lo que es de Dios. Otro que era contemporáneo de Justino Mártir se llama Atenágoras, y él escribe: merecemos consideración porque oramos por vuestro gobierno, para que podáis recibir el reino de la manera más justa, el Hijo del Padre, y que vuestro imperio aumente y se acreciente hasta que toda la humanidad os esté sujeta. Mire, ya aquí hay como cierta connotación política. Sin embargo, él cumplía con un mandato que leímos recién, donde nos dice Dios por medio del apóstol Pablo que debemos orar por las autoridades. Tertuliano, él murió el año 220 después de Cristo, y el emperador en ese tiempo era uno que se llamaba Caracalla, y escribe que el cristiano aprecia al emperador. Nótese esto: aprecia al emperador porque, dice él, es llamado por nuestro Señor para ejercer su cargo. Podríamos no estar de acuerdo con esta declaración, pero es llamado por Dios para ejercer su cargo. ¿Qué? Este hombre cruel, déspota, ¿cómo va a ser llamado por...? Sí, Dios lo permitió. Otro, Arnovio, este es del tiempo ya de Constantino. Él declara que en las reuniones de los cristianos se pide la paz y el perdón para todos los que están en autoridad. Una preocupación social por los gobernantes. Esta enseñanza de la iglesia cristiana, que había que obedecer y orar por el poder civil, era constante y reconocida. Ahora, ¿qué pensamiento y creencia hay detrás de todo esto? La clave, hermanos, la podemos encontrar en nuestro texto de Romanos capítulo 13, en los versículos 1 al 7 que hemos leído. Y la podemos entender mejor al bosquejar nuestro pasaje en tres partes. Hoy hablaremos solamente de una, pero este pasaje, el versículo 13, la primera parte del versículo 1 del capítulo 13, es la sumisión ordenada. La segunda parte, que la veremos el próximo domingo junto con la tercera, es la sumisión explicada, el capítulo 13, la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 6, y la sumisión practicada, el versículo 7 del capítulo 13.
Veamos entonces a la sumisión ordenada, capítulo 13, versículo 1. Notemos que está en imperativo, como dijimos recién. No es una recomendación ni una sugerencia. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hemos visto el significado de someterse, pero debemos hacer la distinción entre someterse y obedecer. A veces se emplean como sinónimos, pero no lo son. Una ilustración nos ayudará, hermanos, a ver la diferencia. Por ejemplo, todos tal vez han escuchado la historia del padre que obliga a su hijo a sentarse. ¿Sí? No sé, ¿han escuchado alguna vez? Bueno, la historia es esta. Un padre obliga a su hijo a sentarse y después de varias advertencias, cada vez más fuerte, finalmente el niño se sentó. En aquel momento él le dice a su padre: pero por dentro estoy parado. Aquí tenemos la diferencia entre obediencia y sumisión. El niño obedeció a su padre, pero no se sometió a él. La diferencia entre obediencia y sumisión. La sumisión es una actitud de reconocimiento de la autoridad de otro, que voluntariamente lo hace ponerse bajo sus órdenes. ¿Queda claro? A veces se emplean como sinónimos, pero no lo son. Y esto tiene múltiples aplicaciones, no solamente en la vida del hogar, sino que también en la vida laboral. Pero ¿de dónde viene esta idea? Esta idea viene del quinto mandamiento. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El matrimonio, el hogar, es la primera institución creada por Dios y es la base de la sociedad. Eso lo reconoce hasta nuestra Constitución, al menos hasta el día de hoy. Claro que hoy día ya se discute qué es una familia y ya hay distintos conceptos de familia, pero no nos vengan con estos cuentos. Veamos lo que Dios dice, y eso es una familia, lo que Dios dice: un hombre, una mujer, los hijos. Es en el hogar donde el niño que se convertirá en adulto aprende a respetar y a honrar la autoridad. Como toda autoridad, la de los padres es una autoridad delegada, pero es ahí, en la infancia, donde se educa y enseña al niño a obedecer y a someterse, que no es lo mismo. Tristemente, hermanos, cada vez más padres fallamos en esta enseñanza. ¿Y qué logramos así? Niños rebeldes, que no se sujetan a nadie, no hacen caso de los padres, menos del profesor y de nadie que les llame la atención. Ellos en realidad solo obedecen a sus deseos y son esclavos de sus caprichos. Es de extrañarse, entonces, que en épocas de la historia con un fuerte énfasis en la libertad, y esto lo podemos ver en América Latina, en todos los países después de las dictaduras militares que han azotado nuestra región. Después de periodos largos de dictaduras militares, hemos tenido un énfasis recargado a la libertad. ¿Y qué ha pasado con esto? Que no hay una preocupación por la responsabilidad. No, todos son libres, nadie es responsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay ahora muchos que desconocen toda autoridad. Un ejemplo impensable. Yo nunca pensé que yo iba a escuchar algo que escuchase, creo que fue ayer o anteayer. El problema con unos pescadores en el sur.
¿Escucharon esa noticia? Y unos pescadores tomaron de rehén a un carabinero para intercambiarlo por un dirigente preso. ¿Estoy en Chile? Eso me suena que pase, no sé, en Palestina, donde Hamás o Al-Fatah toma a un soldado israelí y lo intercambia por un prisionero, pero son pueblos en conflicto, son naciones en conflicto. Pero aquí estamos hablando de un grupo de trabajadores que hace eso, o sea, un desconocimiento completo de lo que es la autoridad. Y ya vamos a hablar, no es que la autoridad no se merezca respeto. Cuidado con eso. A veces decimos, no, el respeto se tiene que ganar. Cuidado, porque el respeto y la honra es una deuda. Nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y estoy seguro que cada uno de nosotros recuerda con cariño a sus padres, si ya no están. Y si están, los ama. Pero sabe que no son perfectos. Sabe que cometieron errores, ¿verdad? Y muchas veces tal vez actuaron injustamente. Pero aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre, siempre y cuando sean buenos padres. No dice eso. Es un mandato. A todo evento, hónralos. Honra la autoridad. Lamentablemente en nuestro país tenemos una crisis de autoridad. Antes se decía al presidente, nadie lo mencionaba por el nombre, era su excelencia. Yo no he escuchado nunca, ya de hace algunos años, no ahora, no solamente al presidente actual, a los anteriores tampoco. ¿Se fijan? Y eso es solo un chispazo de que eso se ha ido perdiendo. No hay un respeto a la autoridad. Ahora bien, esta sumisión ordenada, Dios nos ordena que debemos estar sujetos, no significa obediencia a todo evento. Y aquí no nos confundamos. No significa obediencia a todo evento. El mismo apóstol no siempre obedeció las órdenes específicas de sus líderes. Su ejemplo nos enseña que tal como a veces podemos obedecer a una autoridad sin someternos, también podemos someternos a una autoridad sin obedecer todo lo que ella demanda. Y lo vamos a explicar. Por ejemplo, Hechos, capítulo 4, versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué le estaban diciendo las autoridades religiosas? Miren, cállense, no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué le había mandado a hacer? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Se fijan? Son órdenes que se contraponen. ¿Cuál de ellas puede más? La orden de Dios. Entonces, si el hombre da una orden que choca contra la ley de Dios, siento, reconozco su autoridad, pero no la obedezco. Eso significa que me expongo a las consecuencias de mi desobediencia. Pero prefiero sufrir esas consecuencias, pero honrar a Dios. Otro ejemplo, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los jóvenes hebreos, ya en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, versículo 18, se enfrentan a Nabucodonosor, tienen toda su ira. Imagínense, era el soberano en ese momento. Pero ellos se oponen y le dicen, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuáles son las consecuencias de esa obediencia? Fueron lanzados vivos al horno de fuego. Dios los libró, ¿verdad? Pero, dice, ellos dijeron, Dios es poderoso para librarnos, pero si no nos libra, mira, no vamos a honrar ni a servir a tus dioses. Prefirieron ellos obedecer a Dios.
Otro ejemplo, las parteras que hablamos esta mañana, en Éxodo, capítulo 1, ellas se negaron a obedecer la orden del faraón de matar a los hijos varones en el parto. Tenían la orden del faraón, era el soberano, era el que mandaba, pero ellos desobedecieron al faraón. En todos estos casos hubo sumisión, pero no obediencia. Hubo sumisión porque no se desconoció la autoridad delegada que cada uno ostentaba. No hubo rebeldía, son cosas distintas. Hubo desobediencia, y desobedecieron porque lo que se les ordenaba era contrario a lo que Dios mandaba. Por ese motivo, hermanos, cuando se esgrime la obediencia debida para obedecer órdenes superiores, eso es algo que escuchamos en diversas dictaduras en toda América Latina. Los militares acusados de crímenes contra las personas, ellos muchos argumentaron, igual que los nazis, no, yo obedecí órdenes. Pero ese argumento no solamente no es creíble, sino que además es reprochable, porque no solamente lo condena la ley humana, sino que la ley de Dios también lo condena. ¿Por qué? Porque atenta contra la dignidad humana. Desobedecer la autoridad es permitido cuando entra en conflicto la orden humana con la ley de Dios. Siempre será bueno obedecer a Dios, aunque esta obediencia a veces signifique pérdida para nosotros. Un ejemplo de esto, recuerdo a un joven que en una situación en que en su trabajo se le estaba ordenando hacer algo ilegal, y él pensó, si yo me niego a esto, pierdo mi trabajo. Es una decisión dura, es difícil, y cada uno debe evaluarlo, pero todos nos encontramos, de una u otra manera nos vamos a encontrar con estas oportunidades en nuestras vidas. No son oportunidades, son tentaciones. Y si cedemos, bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, pero honramos a Dios cuando hacemos lo que es correcto. Nunca la desobediencia a la autoridad significa rebelión o ataque personal contra los líderes. Dios nunca respalda la rebelión, porque ella emana de un principio satánico. Eso no viene de Dios. El sometimiento, entonces, hermanos, es una respuesta personal a la autoridad que Dios ha establecido, y cada uno de nosotros, tú y yo, somos responsables delante de Dios de cuidar nuestras actitudes para que ellas se conformen a lo que el Señor pide de sus hijos. Es un tema álgido. Es un tema que normalmente no se aborda, pero a causa de estas pequeñas, para nosotros son pequeñas transgresiones, pero no son pequeñas en absoluto, porque ellas debilitan el testimonio que debiéramos tener ante la sociedad. No, él es cristiano. No creo que haga eso. A veces, ¿ha escuchado usted que lo acusan a alguien, a un creyente de algo, y nos falta que dice, no, él no lo hizo, él no fue? ¿Cómo? ¿Pero cómo sabes tú? No, es que él no es así. Y algunos dicen, él es creyente, él es cristiano, él no hace eso. Ese es un buen testimonio. Pero ¿qué de aquellos que son burla? Recuerdo en una ocasión cuando se acercaron en la empresa donde trabajaba y me preguntaron, ¿usted qué es, maestro? ¿Cómo que? ¿A qué te refieres? Sí, ¿qué? ¿Usted es mormón? ¿Testigo de Jehová? No, yo soy evangélico. ¿Cómo va a ser evangélico, maestro? ¿Usted es canuto? Sí, canuto. Pero no bromee. ¿Pero por qué? Si yo soy evangélico, no.
Usted no es evangélico. ¿Pero por qué me dice que no soy evangélico? Mire, ¿por qué ese de allá lo ve? Ese es evangélico. Pero ese es un sinvergüenza. Ese otro allá. Y fueron describiéndome la vida de diversas personas que trabajaban en esa empresa, que de nombre, de labios eran creyentes, pero su testimonio era pésimo. Y para ellos, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que no sacaba la vuelta, una persona que hacía lo que tenía que hacer para lo que lo habían contratado, no era evangélico. Eso es lo que debe cambiar en nuestra sociedad. Pero eso no va a cambiar si tú y yo no mostramos en nuestros actos que hay una obra de Cristo en nuestras vidas. Porque esto no es fuerza de voluntad, no es la fuerza de la costumbre. Ciertamente esto ayuda al entorno familiar en el que nos hemos criado, ayuda a que nuestros padres nos hayan ayudado a respetar, ciertamente ayuda, pero en el fondo esto es una transformación del corazón, es una transformación del hombre, de la mujer interior, y esto solo es posible por la gracia de Dios en Cristo. Por lo tanto, si todavía no conoces a Cristo, mira, ven a Él. Experimenta lo que es conocer el amor de Dios y luego, como dice el salmista, sus mandamientos no son gravosos. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud a Dios. Servimos a Dios y al prójimo porque le amamos. Y le amamos, como dice Juan, porque Él nos amó primero. A Dios sea la gloria. Oremos.